El escritor inglés C.S. Lewis o C.S. Lewis, quien fue el escritor de las Crónicas de Narnia, escribió un famoso libro llamado Mero Cristianismo. Y en su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis escribió lo que se conoce el día de hoy como el dilema triple o el trilema, que básicamente se resume en tres propuestas construidas por Lewis. Él decía que después de que uno es expuesto al testimonio de Jesús, después de que uno es expuesto a la vida y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, tú solo tienes tres opciones. C.S. Lewis decía: tú tienes la opción de creer que Jesús es un loco de mente, o tienes la opción de creer que Jesús es un mentiroso dominado por Satanás, o finalmente solo te queda creer que Jesús es el Señor y Rey y caes rendido a sus pies. Y yo estoy completamente de acuerdo con C.S. Lewis en este dilema triple. ¿Loco, endemoniado o Señor? Es una gran pregunta que podríamos nosotros hacernos. Ahora, hermanos, al contemplar a Jesucristo, tú no puedes quedarte en un estado neutral. Tú no puedes decir, bueno, es que es un buen maestro y nada más. Fue una persona interesante que hizo grandes cosas y nada más. Cuando tú contemplas a Jesús, cuando tú contemplas su obra, no existen términos medios, hermano. O lo descartas como un loco, o lo denuncias como un endemoniado, o declaras que Él es divino y te sometes a su señorío. Solo hay tres opciones. Y eso es precisamente lo que encontramos en este pasaje que estudiaremos el día de hoy. Algunas personas veían a Jesús como un loco, otras personas lo veían como un endemoniado, pero Jesús los confronta con la única verdad posible. Y hermanos, yo le pido al Señor que al final tú puedas ser confrontado con esa única verdad posible y caigas rendido a los pies de Jesús esta mañana. Nuestro texto comienza, y yo le pido que usted también tenga su Biblia abierta o su boletín también a la mano. Nuestro texto comienza nuevamente con las multitudes que buscaban satisfacer sus necesidades a través de Jesús. Dice el verso 20: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer el pan. ¿Se da cuenta? Las multitudes estaban allí buscando de nuevo encontrar algo de parte de Jesús, pero no les importaban las necesidades de Jesús. Y eso es una característica de las multitudes. Me importo yo, me importa mi milagro, me importa mi pan, pero no me importa someterme a su señorío. Y de hecho, hermanos, esta expresión de nuevo se agolpó la gente o de nuevo venían las multitudes es algo frecuente en el ministerio terrenal de Jesús. Marcos repite más de 40 veces que Jesús, a lo largo de su ministerio, grandes multitudes le seguían. Así que no es de sorprendernos. Las multitudes siempre van a querer buscar algo de Jesús. Pero en esta ocasión las multitudes estaban tan agolpadas alrededor de Jesús que no dejaban a Jesús ni comer, ni siquiera comerse el pan, hermanos. Ahora, ese no es el problema de nuestro texto. El problema de nuestro texto es que en medio de este caos aparece también en medio de la multitud un grupo diferente. Un grupo diferente que tiene pretensiones un poco extrañas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy, a nuestro primer encabezado de hoy, que ya me quiero ir yo para adelante, que he titulado La suposición de la familia. Le invito a leer conmigo el verso 21, porque aquí empieza uno de los problemas. Dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Hermanos, el texto describe a este grupo dentro de la multitud como los suyos. Y aunque hay un dilema teológico al respecto de quiénes son estos suyos, yo estoy muy persuadido a creer, tanto por el contexto como por la gramática del texto, que se refiere a su familia.
y especialmente y probablemente se estaba refiriendo a sus hermanos, que de hecho nos dice la carta de Juan que sus hermanos no creían en él. Su madre había escuchado el relato de que él sería el Mesías, ella había escuchado toda esa Magnificat, esa gloriosa experiencia de cómo Jesús iba a bendecir a la humanidad. Sin embargo, los hermanos no. Los hermanos no habían visto nunca un ángel. Los hermanos simplemente habían escuchado las palabras de su madre, que de alguna manera exaltaba a su primer hijo. Ahora, vuelvo a repetir, yo creo especialmente entonces que cuando se refiere a los suyos, está hablando específicamente de sus hermanos. Y en el verso 31, en el cual nosotros veremos con un poco más de detenimiento la próxima semana, se nos hace referencia a que específicamente la madre y los hermanos de Jesús estaban allí en medio de la multitud. Sus hermanos habían venido porque querían prenderle, dice el texto. Literalmente la palabra significa que ellos querían apoderarse de Jesús, querían encerrarlo, querían llevarlo a un lugar para aprisionarlo. ¿Por qué? El texto nos dice que porque decían que él estaba fuera de sí. Ellos habían hecho una suposición en base a ciertas cosas que veían. Ellos creían que Jesús había perdido la cabeza, creían que Jesús era un lunático. Ellos habían hecho la suposición de que Jesús estaba loco. Y hermanos, no sabemos los porqués, pero permítame aventurarme un poquito a decir algunos porqués. Bueno, quizá ellos escucharon cómo siempre Jesús se oponía a los líderes religiosos. Quizá también ellos habían escuchado cómo él se decía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre que tiene poder para perdonar pecados, lo cual solamente Dios puede hacer. Ahora, ¿usted se puede imaginar eso? Que de pronto uno de sus hermanos aparezca y diga: soy Dios. Difícil, ¿verdad? Puede ser también que ellos escuchaban cómo Jesús se relacionaba constantemente no con los religiosos, sino con los pecadores. Puede ser también que ellos habían escuchado sus enseñanzas, que eran demasiado conflictivas y directas, al punto de llevar a la persona al quiebre, al arrepentimiento y a la fe en él. Puede ser también incluso que ellos simplemente estaban viendo que Jesús, rodeado de tanta gente, no pudiendo ni siquiera comer el pan, y Jesús sin comer el pan, sin satisfacer sus necesidades, pero sirviendo a la multitud, él estaba loco. Él se había vuelto loco. Sea como fuera, hermanos, los hermanos de Jesús, los suyos, pensaban que él había perdido el equilibrio mental. ¿Me sigue, hermano, hasta este momento? Ahora, debo hacer un paréntesis en esta sección porque es importante. Y yo debo agregar que esto ha sido un estigma de los verdaderos seguidores de Jesús a lo largo de la historia. En Hechos capítulo 26, verso 24, el procurador romano dijo que Pablo estaba loco. Oye, tú, Pablo, estás loco, le dijo literalmente enfrente de todos. A Francisco de Asís, un santo de la antigüedad, le llamaban loco por su vida piadosa tan radical y por su búsqueda de Jesucristo. A Martín Lutero lo acusaron de demencia delante de la sociedad por defender la supremacía de la palabra de Dios sobre las tradiciones. A los puritanos les llamaban puritanos no como algo bonito, sino denigrándolos porque creían que estaban locos buscando la pureza en Cristo. Y hermanos, yo estoy seguro de que muchos de los que estamos hoy aquí hemos recibido el apodo de locos alguna vez por causa de nuestra fe en Jesucristo, incluso de parte de nuestra propia familia. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos por medio de ella, es poder de Dios para salvación. Por eso, hermanos, si algo debemos tener en claro es que el señalamiento como locos que puede hacernos la humanidad al vernos vivir vidas santas,
piadosas, al vernos vivir vidas para Cristo, ese señalamiento que nos hacen como locos y la persecución que como cristianos podemos recibir. Déjeme decirle algo por si usted no lo sabía hasta el momento de hoy, pero es parte del paquete de la cristiandad. Los que deseen vivir piadosamente, dice el apóstol Pablo, sufrirán persecuciones. Y hermanos, incluso es parte del paquete del cristianismo el que nos señalen como locos, aun si viene de nuestra propia familia. ¿Ya vieron a ese loco? ¿Ya vieron a ese loco? Cristo mismo lo dijo. Mateo capítulo 10, versos 34 al 35 dice de la siguiente manera: no penséis, dijo Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Obviamente, y por cierto, esto no quiere decir que seamos nosotros los que tratemos de incitar o iniciar el altercado, ¿verdad? Jesús dijo que Él vino a traer espada, así que yo soy la espada de Dios, ¿verdad? No es un llamado a vivir altercando con nuestros seres queridos. Al contrario, Jesucristo amaba, tenía compasión, tenía misericordia y recibió odio, crueldad y muerte. Así que el llamado es a amar aunque seremos odiados. Ese es el llamado. Nosotros debemos amar aunque vamos a ser odiados. Pero hermano, escuche bien lo que le voy a decir ahora. Anímate en Cristo. Si esto ha sucedido contigo o si está sucediendo ahora, si has recibido persecución, señalamientos, si te han tratado como un loco, como un demente, como un religioso, como un radical o como un parásito de la humanidad que no está en su sano juicio, si tú has sufrido esto, déjame decirte algo para llenarte de gozo y de alegría. Mantente firme en tu fe en Jesucristo y descansa en aquel que habiendo sufrido lo mismo que tú, el mismo desprecio, el mismo llamado y señalamiento como loco y demente, descansa en Él, que habiendo sufrido lo mismo que tú, como un fiel sumo sacerdote, conoce y se compadece de nuestras necesidades. Así que descansa en Él y sigue hacia adelante. Mantente firme en tu fe, no importa si te dicen loco, mantente firme en tu fe. Pero volviendo a la historia, la misma familia de Jesús suponía que Él estaba loco. Y por supuesto, hermano, yo creo que estamos en el mismo sentir al decir que seguramente, por supuesto, inequívocamente, ellos estaban equivocados. La familia de Jesús se equivocaba. De hecho, permítame decirle algo más. Uno de los que se encontraban en la multitud, según nos cuenta también el Evangelio de Mateo, era uno de sus hermanos, medio hermanos, llamado Santiago. Y un poco de tiempo más adelante, Santiago pudo dar testimonio con estas palabras. Santiago capítulo 1, verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que un día estaba en medio de la multitud, siendo parte de esta familia, señalando a su propio hermano como un mentiroso loco. Pero tiempo después, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él mismo dio testimonio de Jesús, diciendo: Él es mi Señor, es mi Señor. En otras palabras, Santiago no dijo: yo soy siervo de mi hermano o de mi medio hermano Jesucristo. Él dijo: yo soy siervo de mi Dios Jesucristo. Pero inmediatamente, en medio de nuestra historia, hermanos, surge un segundo grupo de personas. Ya no eran los suyos. Y por cierto, ese término los suyos es realmente un término amigable, porque aunque le estén tratando de loco, siguen siendo los suyos, ¿no es cierto? Es un término bastante amigable, amistoso. Pero ahora ya no van a ser los suyos los que lo van a confrontar. Ahora la terrible acusación viene de parte de sus enemigos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy: la acusación de los enemigos de Jesús. Dice el verso 22:
Léalo conmigo. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y es importante, una vez más, leamos el texto porque esto es importante. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Dentro de la multitud, hermanos, aquel día había un grupo de escribas venido, como dice el texto, desde el mismo centro religioso de Israel. ¿De dónde? De Jerusalén. Ellos, los escribas, ese era un término que se utilizaba en aquella época. Los escribas era un término usado para definir a los teólogos del pueblo. Jesús ya se había enfrentado a los fariseos. Jesús se enfrentaría luego a los saduceos, también a los sacerdotes, al Sanedrín, pero ahora de manera particular se va a enfrentar a los teólogos del momento, a los intérpretes de la ley. Y hermano, yo quiero que usted considere esto: ellos no eran ignorantes, ellos sabían y conocían de las escrituras. Es más, el trabajo de ellos desde la mañana hasta la noche era memorizar y enseñar las escrituras. Ese era su trabajo. Y aunque Marcos no lo relata, creo que es importante mencionar el contexto que Mateo y Lucas sí relatan. En ese mismo momento, justo después de decirnos que aparecen estos hombres, estos escribas, nos dice que en medio de la multitud traen a un hombre endemoniado, ciego y mudo. Y Jesús, enfrente de ellos, delante de sus ojos, hace un milagro triple. Era endemoniado, se fue libre. Era ciego, se fue viendo. Era mudo y se fue escuchando. ¿O no? Hablando. También escuchando, hermanos, las maravillas del Señor, ¿verdad? Pero en vez de alegrarse, hermanos, estos escribas, en vez de alegrarse estos que estudiaban la ley, que estudiaban el Antiguo Testamento, en vez de alegrarse y postrarse ante Jesús, los escribas hacen una terrible acusación. En primer lugar, ahí en nuestro texto nos dice que lo primero que ellos hicieron fue decir que Jesús estaba poseído por Belzebú. Decían que tenía a Belzebú. Y en segundo lugar, y bueno, Belzebú en ese contexto estamos hablando de un príncipe demoníaco. Pero luego dice en segundo lugar que todo lo que hacía, lo hacía por el poder del príncipe de los demonios. Dice, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera de los demonios. ¿Se da cuenta usted de la acusación? En primer lugar, que Jesús, el Mesías, el Rey de la Gloria, tenía dentro de su interior morando al príncipe de los demonios. Y en segundo lugar, que por causa de ese poder demoníaco que habitaba en él, él hacía todo lo que hacía. Hermano, qué tremenda ceguera. Estos escribas estaban ciegos. Habían visto a Jesús hacer cosas milagrosas y extraordinarias que el Antiguo Testamento apuntaban como obras del Mesías que habría de venir. Sin embargo, ellos intencionalmente, y por favor no se pierda esta palabra, déjela guardada en su cajón, intencionalmente, ellos decidieron no creer. Intencionalmente. Viendo, no veían; escuchando, no oían. Tomando todo lo que Jesús hacía, la respuesta de sus corazones en una intencionalidad era decidir no creer. Y en vez de reconocer que Jesús hacía todo lo que hacía por el poder de Dios y por la gracia del Espíritu Santo, ellos atribuyeron toda la obra de Jesucristo al príncipe de los demonios. Hermano, a veces leemos este tipo de versículos y los pasamos por alto, no nos interesa. Pero hermano, usted le está diciendo demonio a Jesús, y usted le está diciendo príncipe de los demonios al espíritu que mora en Jesús. ¿Se da cuenta de eso?
Es una terrible acusación. De manera intencional, deliberada y osada, ellos se negaban a creer en el testimonio evidente y visible de que Jesucristo era el Mesías esperado. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? Hermanos, es evidente que estos hombres estaban en un error. Y es por eso que inmediatamente después de la acusación, Jesús les ofrece una respuesta. Y esta respuesta le da un dramático giro a nuestra historia. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, y es el énfasis de este texto: la respuesta de Jesús. Ahora bien, Jesús responde de una manera triple. Jesús primero refuta la acusación. En segundo lugar, explica el por qué Él hace lo que hace. Y en tercer lugar, reprende a estos escribas duros de corazón. Veamos primero la refutación de Jesús. Versos 23 al 26. Dice: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Se nota usted, percibe usted lo que está tratando de decir Jesús? Jesús lo que hace primero es llamarlos al frente. ¿Por qué? Porque su problema es contra ellos. Él los llama al frente. Y entonces, a través de parábolas, y quiero recordarle que Jesús hablaba en parábolas específicamente para que escuchando no oyeran. O sea que Jesús tenía también en su corazón el deseo de reprenderlos, refutarlos y de explicarles una verdad, pero él sabía que no le iban a entender. Y él entonces les muestra su obstinación ridícula. Básicamente, hermanos, en este texto, la idea de Jesús es que si él fuera un demonio y lo que él tiene adentro es el príncipe de los demonios, o por el príncipe de los demonios es que él opera, si eso fuera cierto, dice Jesús, Satanás estaría echando fuera a Satanás. O sea, Satanás estaría destruyendo a Satanás. Mira usted la lógica. Es ilógico decir: no, es que Jesús todo lo que está haciendo lo hace por el príncipe de los demonios, porque por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. ¿Cómo? O sea, tú me estás queriendo decir que Satanás mismo está echándose hacia afuera, que Satanás está echando fuera a Satanás. Y en ese sentido, Satanás estaría destruyendo su propio reino, y eso es ridículo. ¿Me sigue, hermano? Ningún reino que quiera permanecer en pie puede estar dividido, dice Jesús. No se puede. Yo no puedo venir a echar fuera a Satanás si yo soy compadre de Satanás. Ninguna casa que quiera mantenerse firme puede estar dividida. Y por tanto, y hermano, aquí la refutación primaria de Jesús. Por tanto, si Jesús está en contra de los demonios, es porque él pertenece a un reino diferente al reino de los demonios, a un reino contrario al reino de Satanás. Esa es la refutación de Jesús. Jesús les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes crean en su ignorancia obstinada que yo soy del mismo bando de aquellos que yo he venido a destruir? No es posible. No es correcto. Ustedes están obstinadamente en un lugar que los lleva a la ridiculez. Así que a través de estas palabras, Jesús está exponiendo al público la fabulosa ridiculez de estos escribas, que no se les ocurre otra mejor manera de dejar en mal a Jesús que diciendo algo que no tiene sentido. Es como cuando usted habla con un hijo y le dice: ¿fuiste tú el que tiró eso al suelo? Es que yo tengo muchas cosas que hacer. Es una respuesta ridícula.
No, yo te estoy preguntando si tú tiraste eso al suelo. No, pero es que yo tengo cosas que hacer. Respóndeme la pregunta. ¿Lo tiraste tú o no lo tiraste tú? Sí, lo tiré yo. Bueno, esa es la pregunta, esa es la respuesta. Nosotros vemos básicamente una ridiculez de respuesta a las acciones de Jesús por su obstinado corazón. Es como si Jesús le dijera: ¿creen que yo soy el Señor de un nuevo reino, que he venido a echar fuera a Satanás? Y ellos le responden: no, tú eres Satanás. ¿Se da cuenta de lo ridículo que parece eso? Hermano, Jesús está diciendo de manera contundente: yo no soy diablo, ni tengo al diablo, porque al contrario, yo he venido a destrozar el imperio del diablo. Eso es lo que dice Jesús. Luego Jesús les presenta la verdadera explicación de sus victorias sobre los demonios y sobre Satanás. Y yo quiero que no se pierda de esto, porque esto, hermano, es el énfasis de Jesús. Esto es el punto central de esta predicación. Veamos el verso 27. Dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Otra vez, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, en palabras muy sencillas, Jesús le está diciendo a los fariseos, a los escribas: cuando un ladrón entra en la casa de un hombre a robar, no recibe ayuda de ese hombre al cual le va a robar, ¿no es cierto? O sí. Entra un ladrón a la casa a robar y está el dueño esperando en la puerta: bienvenido, mis joyas se encuentran en el segundo nivel, cajón segundo de la cómoda a la izquierda. Por favor, no se te olvide llevarte mi iPhone, que también está cargando en este momento, y también, si fuere necesario, llévate mis zapatos nuevos, por favor. ¿Usted ha visto un ladrón, a un dueño de una casa así, diciendo ese tipo de cosas? ¿Acaso nosotros actuamos así frente a un ladrón? No. El ladrón no recibe ayuda del dueño para robar la casa. Al contrario, ¿qué hace el ladrón si ve al dueño allí? ¿Lo amenaza, lo amordaza o lo asesina directamente? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Yo he entrado a la casa de ese hombre fuerte y he amarrado a ese hombre fuerte para robar aquellas cosas que eran de su posesión. Y permítame decirle algo que es muy importante, y lo hago entre paréntesis. Cuando Jesús habla de un hombre fuerte, por supuesto, el enemigo, Satanás, es el hombre fuerte, pero Jesús es más fuerte que el hombre fuerte. Porque usted no puede ser un hombre fuerte y permitir ser amarrado. Si yo no podría entrar a la casa de Dwayne Johnson La Roca para tratar de robarlo en presencia suya, ¿verdad? No podría. Mi escuálido cuerpo quedaría partido en 1000 pedazos al primer puñetazo de La Roca. Ahora, si yo fuera 2 veces más grande que ese hombre fuerte, eso me va a permitir entrar y amarrar al hombre. ¿Me sigue, hermano? Ahora, hay algo más profundo todavía aquí en este texto. Y yo creo que Mateo, en la explicación similar de Jesús, Mateo nos da un poco más de luz. Vayamos a Mateo, capítulo 12, versos 28 al 30. Dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Nota usted lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo nuevamente lo que veíamos antes. Yo no puedo tener a Belcebú dentro, ni puedo hacer las cosas que hago por el poder del príncipe de los demonios, porque si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, yo traigo un reino diferente. El reino de Dios es el que ha venido a vosotros, no es el reino de Satanás. Y ahora dice: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo tengo un reino, dice Jesús,
y he venido a implantarlo, y si tú no estás conmigo, estás en contra mía. Lo que Jesús está explicando aquí, hermanos, no es solo que Él está en oposición contraria al reino de Satanás, sino que además Él ha venido a establecer un reino más grande que el de Satanás. Satanás es el príncipe de las potestades del aire. Satanás es el príncipe de este mundo, pero Cristo ha venido a coronarse como el rey absoluto de todo. Y esa es la diferencia. Él ha venido a atar al hombre fuerte para apoderarse de los bienes que él tenía subyugados y esclavizados. Hermano, desde el momento en que Jesús se encarnó, Él ha venido a atar a Satanás, que es el hombre fuerte, quien estaba operando en el mundo, esclavizando a las naciones bajo el dominio del pecado, y lo ha atado para saquear sus bienes. ¿Y cuáles son los bienes de Satanás? Bueno, Cristo arrebató de su mano a todos aquellos que por el pecado estábamos bajo su dominio. Nosotros éramos hijos del diablo. Nosotros estábamos sometidos al reino de Satanás, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Vivíamos sometidos bajo el reino de las tinieblas, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Y hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, estábamos sometidos a ese reino. Pero Cristo vino como el hombre fuerte, más fuerte que el hombre fuerte, para arrebatar de su mano a todos aquellos que por el pecado estábamos bajo el dominio de Satanás. Mire lo que dice el apóstol Juan, Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y debo decir que este texto está en el contexto de aquellos cristianos que no deben permanecer en pecado, porque luego, después de esto, dice: por tanto, como Él vino a deshacer las obras del diablo, el que es de Cristo, el que ha nacido a una nueva simiente, a un nuevo nacimiento, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, no está sujeto al diablo, porque las obras del diablo han sido aniquiladas. Mire cómo lo dice Pablo, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, no hay dominio, ni principado, ni potestad que esté por encima de Cristo. Cuando Cristo vino para detener las obras del diablo, para erradicar, para deshacer las obras del diablo. Él vino para exponer públicamente, despojándolos de su poder y de su autoridad, y para quitarles de la mano a los principados y potestades, aquellos que estábamos bajo el imperio de Satanás. Así que, hermanos, el diablo está atado, y en un sentido ilustrativo, como dice Cristo, está siendo despojado. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Qué gloriosa declaración la de nuestro Señor Jesucristo. El Todopoderoso, Jesucristo, el Dios eterno, en su segunda persona de la Trinidad, el príncipe de paz, descendió, se encarnó para atar personalmente al hombre fuerte y arrebatarle las almas que son suyas desde antes de la fundación del mundo. Y antes de continuar, solo permítame hacer dos observaciones a este texto que acabamos de leer en Marcos. En primer lugar, que Cristo haya atado al hombre fuerte, en primer lugar, quiere decir que yo no debo estar atando al diablo, hermano. Cristo ya lo ha atado. Por tanto, nuestra mayor preocupación no es el diablo. Nuestra mayor preocupación debe ser vivir sometidos al señorío de Cristo. Porque ahora mi Señor no es el diablo, mi esclavizante no es el pecado, y mi Señor es Cristo. Y mire, yo de verdad debo decir esto por dos razones principales. La primera es porque hay mucha gente por ahí atando y desatando al diablo en cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Absolutamente nada. Hay un montón de gente por ahí que
cree que no es bendecido económicamente porque el diablo es el que lo está atando de alguna forma, entonces yo voy a atar al diablo y desatar mis bendiciones que él tiene. Hermanos, esos son disparates, ideas extrañas que no tienen sentido bíblico. Pero en segundo lugar, y no menos importante, yo digo esto, lo anterior, volvamos a lo anterior. Yo digo esto porque algunos parecen ser diablocéntricos en vez de cristocéntricos. Hablan más del diablo que de Cristo. Es que el diablo me hizo usted, es que el diablo me no sé qué, y es que el diablo no sé cuánto, y es que yo me enfermé porque el diablo, y es que yo pequé porque el diablo, y es que la silla se movió porque el diablo, y es que algunos están dormidos y ahora van a despertar por el diablo. Hermano, realmente podríamos caer en hacer la iglesia diablocéntrica en vez de cristocéntrica. ¿Y cuándo hablas de Cristo? ¿Y cuándo dices que Cristo es tu Señor? ¿Y cuándo dices que Cristo está dominando tu vida y que está controlando tu barco? ¿Cuándo dices que Él es el capitán de todo lo que haces? ¿Cuándo? Tenga cuidado de no vivir una vida diablocéntrica, sino cristocéntrica. Pero en segundo lugar, hermanos, lo que me está diciendo Jesús de que el diablo está atado, el hecho de que Él esté atado no significa que esté inoperante, porque el león sigue siendo peligroso aunque esté amarrado, ¿no es cierto? Es que el león está metido ahí en la jaula, no nos puede hacer nada. Métase a la jaula. No, de verdad, métase, hágame usted el favor. ¿Qué va a pasar? El león, no por estar aprisionado, no por estar atado o enjaulado, va a dejar de ser peligroso. Él sigue siendo peligroso todo el tiempo. Y hermanos, de la misma manera nosotros, aunque sabemos que Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo, que Cristo ha despojado y ha exhibido públicamente al diablo, aunque nosotros sabemos esa realidad, que Cristo está atado, hermanos, nosotros no debemos dejar de olvidar que Cristo, aunque nos ha dado victoria en Él, seguimos nosotros viviendo en un mundo dominado por Satanás. Así que, hermano, no le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Porque aquel que le da lugar al diablo es como aquel que se mete en la jaula del león. No le dé lugar al diablo. Así que aquí está la explicación de Jesús. Jesús está diciendo: ¿ustedes creen que yo estoy endemoniado? ¿Que yo tengo demonio? ¿Y que yo todo lo que hago lo hago por el príncipe de los demonios? Déjenme decirles algo sumamente claro para ustedes, y es que en primer lugar se equivocan en su ridiculez, porque decir eso significaría que Satanás mismo quiere destruirse a sí mismo. Y Satanás es torpe, pero no tanto. Entonces luego lo explica y dice: no, yo vengo de un reino diferente. Mi reino es mayor que el reino de Satanás, y yo he venido a dejar inoperante el reino de las tinieblas. Por lo tanto, como dice el versículo que leíamos en Mateo, el que no es conmigo es contra mí. El que no es conmigo es contra mí. Y esa es la idea, ese es el centro. El que no es conmigo es contra mí. Pero después de esta refutación y después de la explicación, viene la gran tensión del pasaje. Porque ahora Jesús le hace una reprensión a los escribas. Veamos la reprensión de Jesús, versos 28 al 30. Y digo que esta es la gran tensión del pasaje. En primer lugar, porque reprende a sus enemigos, pero en segundo lugar, porque estas palabras de Jesús causan mucha curiosidad a nuestros corazones. Dice verso 28: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Jesús ahora los amonesta, los reprende, pero curiosamente
Y hermano, no se pierda de esto porque esto es importante. Curiosamente, dentro de la reprensión de Jesús, Él inicia su reprensión con un llamado de gracia. Wow, qué importante es esto. Porque Jesús no reprende y nunca lo hizo arbitrariamente. Él siempre reprendió teniendo en mente llamarles al arrepentimiento. Porque Él dice: todos los pecados serán perdonados. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? De cierto os digo, en verdad, lo que os estoy diciendo ahora es sumamente importante. Presten atención, todos los pecados serán perdonados. Incluso el insulto y la afrenta al nombre de Dios. Porque dice: todos los pecados serán perdonados, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Y en este contexto, blasfemar era decir mal de Dios, afrentar el nombre de Dios. Así que todo pecado es perdonado. Toda irreverencia obstinada, todo pecado, por muy grande o pequeño que sea, será perdonado para todo aquel que confiese su pecado y se refugie en Cristo por la fe. Todos los pecados serán perdonados. Pedro fue perdonado aun cuando negó a Jesús. Pablo fue perdonado de una vida sanguinaria de persecución y muerte, ¿no es cierto? La mujer de Lucas 7 se nos dice que sus muchos pecados le fueron perdonados. No sabemos cuáles fueron esos sus muchos, pero le fueron perdonados. El hijo pródigo es un ejemplo de abundante perdón en medio de una vida libertina. Y hermanos, eso debe quedar muy claro en nuestros corazones. El evangelio siempre nos muestra una puerta de gracia por medio de Cristo a través del perdón de pecados. Siempre en primer lugar, siempre Cristo te ofrecerá perdón. Todos los pecados serán perdonados, todos. Tan solo necesitamos confesarlos en arrepentimiento y fe. Necesitamos venir a Cristo y abrazarnos a Él por la fe, entender que somos pecadores, que somos culpables y que por lo tanto merecemos el castigo. Y luego venir a Él, abrazarnos a Él y pedir humildemente perdón. ¿Y sabe qué es lo que pasará después? Todos nuestros pecados serán perdonados, pasados, presentes y futuros, porque la obra de justificación es en Cristo Jesús. Pero ahora Jesús agrega algo más, y aquí viene la reprensión. La blasfemia contra el Espíritu Santo, dice Jesús en el verso 29, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así que hermanos, qué bendición que hayamos podido estar aquí el día de hoy. Vamos a irnos a nuestra casa ya. No, ¿qué pregunta vendría ahora, hermanos? ¿Cuál es la blasfemia? O sea, si ese es el único pecado que no se perdona, ¿cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Es más, algunos incluso pueden llegar a preguntarse: ¿habré yo cometido ese pecado imperdonable, esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, para poder darle una respuesta a esta pregunta, nosotros debemos primero analizar el contexto. Siempre el contexto del pasaje es nuestra guía. El texto termina en el versículo 30, y si podemos volver, el texto termina en el verso 30 con las palabras: porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. El por qué, esa palabra por qué, es una conclusión editorial que nos da Marcos acerca de la razón de este pecado. Entonces, obviamente y definitivamente, el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo está íntimamente relacionado con la situación que se estaba viviendo en aquel tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entonces en aquel momento? El contexto nos dice que los escribas, y como ya lo he tratado de dejar claro a lo largo del mensaje, nos dice que los escribas atribuían a Satanás las obras que el Espíritu Santo realizaba por medio de Cristo. Ellos, en otras palabras, no consideraban el testimonio del Espíritu Santo como una evidencia del ministerio mesiánico de Cristo.
sino que obstinada y deliberadamente atribuían a Satanás las obras de Jesucristo. Ellos obstinadamente, viendo, se forzaban a sí mismos a no ver. Ellos obstinada y deliberadamente, contemplando a través de Jesucristo el testimonio que daba el Espíritu Santo, sanando enfermos, liberando endemoniados y haciendo multitud de milagros, y además transmitiendo predicación o la palabra con poder y con autoridad, ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Ellos veían todo lo que Jesús hacía y lo que Jesús decía, y aún así abiertamente se oponían a lo que Cristo representaba. En vez de rendirse a Cristo como el Señor y Rey que Él era, en vez de doblegar sus corazones obstinados a Cristo, en vez de doblar las rodillas, en cada la rodilla decirle: tú eres mi Señor y mi Rey, ellos se habían autoendurecido. En lugar de confesar sus pecados, ellos tramaban un complot para matar a su propio Mesías. Ellos se habían autoendurecido. Y hermano, escuche bien, no es lo mismo que hay mucha gente en la calle que es incrédula y que no conoce el mensaje del Evangelio, y como no conoce, no hace caso al mensaje. Nuestro llamado como iglesia es: vayan allá afuera y traigan a los perdidos para que puedan disfrutar también del reino de Cristo, porque sus muchos pecados les serán perdonados. Ese es el llamado de Cristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándoles y enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Sin embargo, hermanos, en este caso en particular, ellos no podían alegar ignorancia. Ellos no eran ignorantes. Ellos tenían en primer lugar el testimonio de las Escrituras, y hermanos, ellos eran intérpretes de las Escrituras. Y si yo, cuando contemplo a Jesús haciendo todo lo que hace y viendo todo lo que él es en esencia, si yo viendo todo eso no pienso en Isaías 35, estoy actuando desequilibradamente. El loco soy yo. Si al contemplar todo lo que Jesús es y lo que Jesús hace, no puedo llevar eso hacia el testimonio de las Escrituras que me dice: vendrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente, o vendrá alguien que tomará en su mano el cetro de justicia, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y él vendrá de una virgen, y esa virgen concebirá y dará a luz, y el lugar de dar a luz será en Belén. Si yo viendo todo eso no apunto hacia Jesús, hermanos, yo no puedo alegar ignorancia. No puedo alegar ignorancia. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos tenían el testimonio de las Escrituras que hablaba demasiado fuerte, pero también en aquel momento ellos tenían el testimonio visible del Espíritu Santo a través de las obras poderosas de Jesús. Hermanos, ¿quién más podía hacer lo que solo Jesús hizo en la historia? ¿Quién más? ¿Quién más pudo obrar de la manera en la que Jesús obró? ¿Quién más pudo dar vista a los ciegos? ¿Quién más pudo hacer que el mudo hablara? ¿Quién más pudo liberar al endemoniado? ¿Quién más pudo multiplicar los panes y los peces? ¿Quién más? ¿Quién más? Y hermanos, y si ellos, contemplando ese testimonio, no creían en el testimonio, sino que en su obstinado endurecimiento atribuían ese testimonio a Satanás, ellos habían cometido un pecado que es imperdonable. ¿Me explico con esto? Si por si acaso no ha quedado muy claro, permítame leerle las palabras de John MacArthur, y tal vez con esto explicamos un poco más. Este pecado imperdonable, esta blasfemia contra el Espíritu, es un estado de apostasía que se produce en aquellos que, habiendo estado expuestos totalmente a la verdad del Evangelio, se alejan de Cristo a pesar de la abrumadora evidencia que se les ha presentado. En su núcleo, dice MacArthur, se trata de un repudio voluntario y deliberado
del testimonio del Espíritu Santo en la persona y la obra de Jesucristo. Se trata de un corazón que con pleno conocimiento de la verdad bíblica rechaza irrevocablemente a aquel de quien el Espíritu da testimonio. Esa es la realidad. Es un obstinado corazón que, aún habiendo sido expuesto delante de la verdad del Evangelio y la verdad de Cristo, no quiere ver. Aún con sus oídos oyendo, no quiere oír. Ahora bien, hermanos, hay un par de cosas que yo quisiera señalar en cuanto a esto. Y es, en primer lugar, si tienes temor de haber cometido el pecado imperdonable, déjame decirte que no has cometido el pecado imperdonable. Sí. En este caso particular, ya que es una oposición directa al testimonio del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está testificando en tu corazón que tienes algún pecado, entonces obviamente no has cometido todavía el pecado imperdonable. ¿Me sigue, hermano? En segundo lugar, y esto no es menos importante, el primer paso de este pecado es el endurecimiento voluntario o el autoendurecimiento, como el que tenían los escribas. Por eso, hermano, mi exhortación hacia ti el día de hoy es que no endurezcas tu corazón. No endurezcáis vuestro corazón, dice el libro de los Hebreos. No endurezcáis vuestro corazón como los israelitas en Meriba, que viendo no veían, que contemplando no creían. No endurezcas tu corazón, sino exponte cada día a Cristo como tu tesoro más preciado por medio de su palabra. No endurezcas tu corazón, porque el autoendurecimiento es precisamente la puerta de entrada para este pecado. Al final, hermanos, ya no es el tiempo el que nos gana, sino el calor. El calor nos vence. Y le pido al Señor que no se me muera en esta última parte, ¿verdad? Porque todavía quedan 45 minutos. No es cierto. Estoy llegando al final del mensaje, hermanos. Al final solo puedo decir que definitivamente Jesucristo, a la luz de las Escrituras, ni es un loco, ni es un mentiroso movido por huestes espirituales de maldad. Así que solo nos queda una alternativa. Él es el Señor. Él es Dios hecho hombre. Él es el Mesías encarnado, que ha venido a libertarnos de la potestad del diablo, siendo más fuerte que el hombre fuerte, siendo el verdadero rey que domina sobre el reino invencible. Cristo ha venido a atar al hombre fuerte. Él ha vivido de manera perfecta. Él ha muerto de forma expiatoria por nuestros pecados. De tal manera, hermanos, que todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Y la promesa de Jesucristo para todo aquel que confía en Él y en su reino es: todos tus pecados serán perdonados. Así que, hermano, habiendo visto, hermanos, habiendo visto todo el testimonio de Jesucristo y contemplando domingo tras domingo tras domingo tras domingo ese testimonio, si tú cometes la obstinación de endurecer tu corazón y no rendirte ante el Señor, hermano, si aún viendo toda la evidencia visible y el testimonio del Espíritu, que hoy lo tenemos en la Escritura, si aún contemplando el testimonio del Espíritu Santo, tú simplemente dices que Jesucristo es un buen maestro y nada más, el loco, insensato y endemoniado eres tú. Esta es la realidad. Tú no puedes contemplar todo este testimonio y quedarte con los brazos cruzados, hermanos, y esa es una blasfemia. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso yo quiero terminar con una exhortación final.
y no son mis palabras. Yo quiero terminar con una frase de C.S. Lewis que él escribió en el libro que mencionaba al principio, Mero Cristianismo. Él dice así: no salgamos de este lugar de forma insensata, sin tomar partido. Cristo no nos dejó abierta esa posibilidad. Y yo agrego entre paréntesis a esta frase, porque Él dijo: el que no está conmigo está contra mí. No podemos dejar abierta entonces la posibilidad. Y dice Luis: me parece evidente que Él no era un lunático ni un demonio, y que en consecuencia, por extraño, terrible o improbable que parezca, tenemos juntos que aceptar que Jesucristo era y es Dios mismo, y por tanto deberíamos rendirnos a sus pies. Al final, hermanos, loco, endemoniado o Señor, Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, la invitación que hace C.S. Lewis, la invitación que nos hace Cristo, y la invitación que yo les hago esta mañana también es: rindámonos a sus pies. Solo rendidos a sus pies podemos ser parte de ese reino que ha venido a derribar, destruir y aniquilar las obras del diablo. Y hermanos, esas obras son constantes, y en muchas ocasiones nosotros seremos llevados a pecar, ¿no es cierto? Por causa de las concupiscencias que habitan en nosotros, por causa del mundo que está allá afuera, pero también por causa de el diablo, el opositor, que trata de empujarnos hacia el pecado. Pero ¿sabe algo, hermano? Una vez más, Cristo vino a vencer las obras del diablo. Así que cuanto más pegado a Cristo tú estés, cuanto más sometido te encuentres al señorío de Cristo, entonces más vivirás tu vida para la gloria de Dios y en obediencia a sus mandamientos. Pero hermanos, nosotros de manera inconsciente podríamos llegar a pensar en Jesús como un loco, un endemoniado o un mentiroso a través de nuestra conducta, al no someternos a su señorío. Así que de nuevo te invito: ríndete a sus pies, sométete al señorío de Cristo. Si hay alguien en este lugar que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es un buen día para hacerlo. Ven a Jesús desesperadamente, corre a Él, porque toda la miseria que te persigue por causa de tu pecado no se va a acabar, porque sencillamente tú estás bajo otro reino diferente. Pero si oyes estas palabras, no endurezcas hoy tu corazón. Ven a Cristo. Y si tú ya estás en Cristo y llevas en Cristo mucho tiempo, te hago la misma exhortación: no endurezcas tu corazón, pon tu mirada sobre Cristo, corre a Cristo, ríndete a los pies de Cristo, porque solamente en su reino tú encontrarás un poder mayor que vence el poder del enemigo.